un icono desde hace 25 años, el M1336 parecía responder al famoso lema olímpico: Citius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. También más práctico y refinado que su memorable antecesor, lo que permitía a BMW situarse entre la élite deportiva mundial, demostrando que a la hora de galopar no todo se reducía a una cuestión de caballos. En 1989, BMW superaba por primera vez el 500.000 de automóviles fabricados en un año, siendo su gama de acceso el principal responsable de ello, ya que sus ventas suponían más de la mitad de lo que los bávaros eran capaces de fabricar. Continuando su expansión como gran constructor, renovaba sus berlinas más pequeñas para afrontar la última década del siglo XX, tras más de 2 millones de unidades vendidas de su segunda serie 3 desde finales de 1982. Con una mayor carga tecnológica que los conocidos E30, los E36 llegaban para corregir sus principales defectos y para potenciar sus reconocidas virtudes. Su gestación comenzaba a mediados de los años 80, estableciéndose en el pliego de condiciones la seguridad y la aerodinámica como aquellos aspectos en los que los técnicos de la firma germana deberían procurar mayores avances. Así, la rigidez torsional del nuevo monocasco aumentaba un 60%, debiendo permanecer el habitáculo indeformado al sufrir una colisión a 56 km/h. Un original diseño evitaba la crítica de autoplagio que la prensa no perdonó a la precedente Serie 5, al tiempo que sus formas más suaves y redondeadas, rematadas en una zaga alta, hacían disminuir notablemente el coeficiente aerodinámico, que se situaba en un valor de 0,29 en la variante menos potente. Todo cuanto había sido desarrollado por los ingenieros, científicos y diseñadores en el novísimo Centro de Investigación e Ingeniería OFIZ, inaugurado poco antes de la llegada de los propios E36, se verificaría más tarde en las condiciones de circulación más exigentes a las que se someterían los futuros compactos de BMW. Su longitud ganaba 11 centímetros para superar ahora los 4,40 metros, mientras que su anchura lo hacían 5, llegando la distancia entre ejes a 270 centímetros, solo 6 más corta que la de un Serie 5. En su interior, completamente nuevo, BMW adoptará por vez primera tensores en los cinturones de seguridad delanteros como complemento del airbag del conductor ofrecido como opción, siendo también novedad unos pasos de rueda que no invadían el habitáculo. El aumento de las dimensiones exteriores corregiría la reprobada falta de amplitud en las plazas traseras de su predecesor, aunque en este apartado el E36 no será particularmente brillante. Los motores de 4 cilindros procederán de los E30, mientras que los de 6 serán los que la Serie 5 había estrenado a mediados de 1990 con culatas de 4 válvulas por cilindro. Los 3 heredarán también del banco de órganos del fabricante la sofisticada suspensión trasera multilink con brazo central, en este caso inspirada en la de los minoritarios Z1 y los coupés 850. En diciembre de 1990, el circuito francés de Miramas sería el escenario elegido por BMW para presentar a los informadores venidos de todo el mundo la tercera entrega de su Serie 3, inicialmente como sedán de 4 puertas. Destacado, diferente o típico, hermoso o nunca visto, el coche ejecutivo de dimensiones compactas que mejor representaba la cultura de los 90, llegaba a España en febrero de 1991, provocando reacciones diversas según su fabricante, inicialmente en las dos versiones más potentes de 4 y 6 cilindros, el equilibrado 318 y el refinado 325, a los que se sumarían de inmediato los 316 y 320. A comienzos de 1992, BMW daba a conocer las variantes coupés de sus E36, desconocidas como tal en la serie precedente, en la que una misma carrocería de 3 volúmenes era ofrecida con 2 y 4 puertas. Manteniendo la longitud de las berlinas y su batalla, contarán con un capó más alargado, un techo más corto y unas lunas más tendidas, siendo el 70% de los elementos de estampación diferentes. Tras más de 17.000 unidades fabricadas de su antecesor, la aparición de un nuevo M3 empleando la apetitosa envoltura coupé era solo cuestión de tiempo. Y así fue que en el verano de 1992, el verano olímpico de Barcelona,
la casa bávara facilitaba a la prensa especializada las primeras informaciones de su flamante M3. Según sus creadores, este deportivo se encontraba a caballo entre el primitivo M3 y el ya extinto M6, al que igualaban potencia y superaban habitabilidad, a pesar de ser 30 centímetros más corto. Los informadores destacan del nuevo M, ahora más discreto, los impresionantes 95 caballos extraídos por cada litro de sus 6 cilindros, en el que aparecía como novedad un sistema de distribución variable para la admisión, que aunaba una elevada potencia, una formidable elasticidad y un contenido consumo, cuyo valor medio los alemanes cifraban en 9,1 litros cada 100 kilómetros. La armonía entre un chasis puesto a punto en Nürburgring por los especialistas de Motorsport, un equipo de frenado tomado del M5, un exterior con unas nuevas llantas de 17 pulgadas y un habitáculo en el que sobresalían unos asientos específicos, pudo ser admirada en el Salón de París, celebrado en octubre de ese año olímpico. Otro elemento distintivo serán los colores metalizados en los que el M3 estará disponible. El más original y atrevido amarillo Dakar que luce nuestro invitado, un elegante azul al que la casa bautizaba con el nombre de Abus, en honor al mítico autódromo berlinés, y un rojo pasional conocido como Mugello. Con un precio final por debajo de los 7 millones de pesetas, en línea con el M que decía adiós, nuestro protagonista figuraba en las listas de precios de la prensa española desde diciembre de 1992, temporada en la que se esperaban comercializar 15 unidades entre nuestros concesionarios, que serían 150 en el transcurso del año siguiente. El M3 al que nos hemos subido fue matriculado en febrero de 1995, siendo uno de los aproximadamente 70.000 M3 de la familia E36, familia que en las variantes berlina, coupé, convertible, touring y compact superaría los 2.700.000 miembros fabricados hasta el año 2000. Inequívocamente deportivo, el M3 E36 resultaba sin embargo menos agresivo que los precedentes M de 4 cilindros, ya que en el más moderno se eliminaban los pasos de rueda ensanchados y el alerón sobre la tapa del maletero pasaría a formar parte de la lista de extras por casi 90.000 pesetas. Manteniendo la distancia entre ejes y la longitud de las berlinas, sería 31 milímetros más bajo que un 325i Coupé, en el que el M3 estaba basado. El paquete aerodinámico específico incluía un spoiler delantero más bajo que alojaba una gran toma de aire denominada por la marca Pro Aventuri, un parachoques posterior más envolvente que incluía un difusor y unos estribos laterales que cobraban mayor protagonismo bajo las puertas. Otros elementos diferenciadores del M3 serían los perfilados retrovisores del mismo color que la carrocería, las llantas de 7 pulgadas y media de anchura con neumáticos 235-40 ZR y un escape cuya salida doble contaba con mayor diámetro que el resto de sus hermanos de 6 cilindros. El acogedor habitáculo del M3 E36 heredaba de las berlinas su sobrio pero efectivo diseño, manteniendo la magnífica calidad de los materiales y el esmero en los ajustes. Como todos los BMW desde la primera serie 3 de 1975, la consola central está orientada hacia el conductor, favoreciendo el manejo de unos mandos que aparecen dispuestos también rodeando la palanca de cambios. Aunque el espacio disponible es suficiente para acomodar a 4 adultos sin estrecheces, el desplazamiento hacia atrás del puesto de conducción en 8 centímetros en los coupés condicionaba la cota longitudinal de los asientos traseros, perdiéndose también en estas plazas 5 centímetros en anchura y 2 en altura. La instrumentación, diferenciada por sus agujas rojas, es simplemente correcta, ya que aunque cuenta con un indicador de la temperatura del lubricante en lugar del habitual medidor de consumo, carece del más extendido manómetro. El primer M3 animado por un motor de 6 cilindros no solo se conformaba con ser un deportivo de altísimas prestaciones, era a la vez un refinado coupé dotado del equipamiento más exquisito. De entre su dotación de serie destaca la climatización automática independiente para pasajero y conductor y el airbag destinado a proteger a este último en caso de choque. Los magníficos asientos exigían el pago de casi 280.000 pesetas si se querían en piel. El interior en madera de arce se ofrecía por algo menos de 170.000. Un airbag podría salvar la vida del acompañante por unas 120.000. El techo se convertía en eléctrico al desembolsar 200.000. Y el control acústico de distancias de aparcamiento y el ordenador de a bordo de quinta generación se valoraban en 70 y 80.000 pesetas respectivamente. El maletero en los E36 resultaba más accesible que en sus predecesores al abrirse la tapa desde el propio parachoques,
aumentando también la practicidad al disponer los asientos traseros de respaldos abatibles, por más que la capacidad se reducía hasta unos todavía solventes 405 litros. El motor de 6 cilindros y 3 litros desarrollado por Motorsport supuso un hito tecnológico en el fabricante y es el elemento más destacado del M1336. Con unas cotas cuadradas de 86 milímetros, una elevada relación de compresión de 10,8 a 1, un sofisticado sistema de inyección y encendido Motronic y 6 válvulas de mariposa en el circuito de aspiración, era capaz de desarrollar 286 caballos, que aparecían a 7.000 vueltas. El sistema electrohidráulico Vanos de distribución variable, fabricado por Rolls-Royce, actúa sobre el árbol de levas de admisión, adelantando o retrasando el tiempo de apertura de las válvulas y garantizando una curva de par plana y generosa, que culminaba a 3.600 vueltas con un valor de 320 Nm, lográndose al ralentí 230, cifra que su predecesor de 215 caballos obtenía como par máximo. Con semejantes valores de potencia y par, las prestaciones hablan por sí mismas. En el bastidor, profundamente modificado, se prescinde de cualquier ayuda electrónica a la tracción, confiándose la llegada de los caballos a las ruedas traseras a un diferencial autoblocante al 25%. Muelles y amortiguadores más firmes, estabilizadoras y brazos transversales de la suspensión trasera de mayor grosor y rótulas en lugar de silent blocks en ambos trenes hacían que BMW asegurase aceleraciones laterales superiores a un G. Los 4 frenos de disco autoventilados, dotados de ABS de serie, eran capaces de detener al M3 en 2,8 segundos al circular a 100 km/h, mientras que la dirección asistida de resistencia variable exigía 3 vueltas y media de volante en su recorrido entre ambos extremos. En su paso por las páginas de la prensa del motor, el M1336 confirmaba 2 cuestiones: la modestia de BMW a la hora de declarar sus cifras de prestaciones y la ausencia de defectos significativos. Automóvil destacaba de entre este equilibrio absoluto el rendimiento espectacular del motor, sus frenos potentes e infatigables y su aplomo extraordinario. Una palanca de cambios de tacto seco pero deportivo y un habitáculo lujoso, bien equipado y confortable hacía, según los periodistas, que conducir un M3 fuese una tarea realmente formidable. El semanal Autopista mostraba su entusiasmo por este atleta, capaz de parar el crono en 5 segundos y medio en el 0-100 y en menos de 25 al cubrir el kilómetro, lo que lo situaba por delante de un Ferrari 348 o un Honda NSX, todo ello con un consumo medio en carretera de 7,5 litros a la centena. La revista francesa L'Auto-Journal reitera de nuevo de esta catapulta sus excepcionales prestaciones, subraya su posible utilización familiar, pero reprocha el mando lento de la palanca de cambios y el largo recorrido del pedal del embrague. En su extensa prueba, los belgas de Le Moniteur Automobile añaden como pecados a las virtudes ya conocidas una dirección algo sensible, ciertos ruidos de rodadura sobre firmes rotos, la accesibilidad a las plazas traseras y el cambio de filosofía del nuevo modelo, menos rudo que el M3 al que sustituía y 250 kilos más pesado. Los casi 300 caballos permitían al más poderoso coupé de la gama de acceso a BMW competir con los deportivos más granados de la producción mundial, frente a los cuales únicamente quedaba distanciado en velocidad máxima, limitada a 250 km/h, mientras que su práctica carrocería y su precio razonable, a juzgar por lo que ofrecía, le permitían medirse con berlinas más terrenales, tanto en su versión original de 2 puertas como en la de 4, aparecida a finales de 1994, año en el que también veía a la luz su variante descubierta.